¿Puedes sentir vibraciones? ¿Puedes sentir la energía? ¿Puedes sentir frecuencias? Energía, frecuencias, vibraciones. Siente Healy. Homeópata de formación con especializaciones en salud ocupacional, pediatría, ortopedia, rehabilitación, geriatría, con subespecialidad de Alzheimer y Parkinson. Se ha dedicado a la investigación e innovación de nuevos tratamientos con la integración de técnicas de medicina cuántica y homeopatía en los seres vivos, tanto fauna como flora. En el 2023 cuenta con el reconocimiento de las Naciones Unidas y de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como investigadora y desarrolladora del método homeocito-regulador, que es la integración de las herramientas de tratamiento para llegar a la curación de enfermedades agudas y crónicas. Entonces me gustaría que empezaras, Margarita, a platicarnos sobre qué es la medicina cuántica, y de ahí te vayas y nos platiques un poquito de cómo estás utilizando las frecuencias para tu práctica. Muchas gracias. Me ibas a poner la invasión. Ando un poquito ronca porque llevo 2 días cantando en la conferencia, pero estoy muy contenta porque es el primer año en el cual reconocen a un mexicano como tal, como investigador, por parte de la ONU, la OMS, y Secretaría de Gobernación me está postulando próximamente para un premio adicional en Europa. Nuestro proyecto, muchísimas gracias, nuestro proyecto es un método que ya se patentó, se llama homeocito regulador. Maru tenía mucha razón. Yo llevo 23 años trabajando con la homeopatía, tanto en plantas como en animales y humanos. Y hace 6 años empecé a trabajar con este método. Y este método necesita un Healy, pero en grandote. Nosotros en el Instituto de Pediatría, igual en el de Neurología en México, tenemos un aparato que se llama Cisco, que no tenemos la capacidad cualquiera de comprarlo porque vale más de $500,000 de dólares. Y las especializaciones están en euros. Hace un año que conocí a Healy, aceleró mi proceso de investigación porque todo lo que yo tenía que hacer en un mes, que es 20 a 30 pacientes, lo podía hacer todos los días y pude llegar a mi investigación con 3,000 personas. Y esto fue en un corto tiempo impresionante. Yo estoy muy enfocada a la parte de frecuencias de medicina cuántica desde hace varios años y estaba peleando sobre todo que este método es una ciencia, no es algo holístico, no me lo saqué de la manga, no lo pienso y pasa, sino hice su especialidad en física cuántica y una de mis bases es en la teoría de las cuerdas, en donde empieza un estímulo y termina el estímulo del otro lado, atravesando todo lo que es la materia. Y me di cuenta que el programa Healy tiene más de 35 programas y yo nada más estaba ocupando uno, que era el de Homeopathic Psyche, en donde nos estaba diciendo cuáles eran todos los factores que tenía un ser vivo referente a una frecuencia con una planta, animal o mineral que nos daba una frecuencia muy similar. Entonces, medicina cuántica es una ciencia del tipo biomolecular, ciencia biomolecular, que significa que estamos tomando la célula y estamos vibrando la membrana, haciendo que su citoplasma haga el que funcione el motor. El motor de una célula no es el núcleo. El motor de una célula es la mitocondria. Y esta mitocondria, cuando está en deficiencia, se enferma. Y llegué a un lugar muy padre de Rusia y conocí a un experto en la parte de memorias, que ahorita lo voy a mencionar, y que es parte de la base de mi método. Él creó un método hace casi 52 años y él hablaba ya de biomolecular y desarrolla un método llamado homeocito arquitecto, en donde nos dice que la célula y su estructura de la célula y los componentes de la célula tienen 7 memorias,
y que solamente reconocemos las memorias humanas. Y por lo tanto empieza a hablar de la demencia juvenil y la demencia senil. Pero esta neurona que tiene el ser vivo, que reconocemos solo a los humanos, tiene una estructura llamada dendrita que se conecta con su axón hacia la otra célula. Pero también se dio cuenta que no solamente estaba en los seres vivos, sino también a lo que le llamamos nosotros planta. Y se quedó ahí su investigación. Yo creo que existe una neurona en las plantas, porque a la fecha yo le hablo a mi planta y me responde. Entonces tiene que tener memoria. Y cuando yo me voy se pone triste y deja de crecer, como cualquiera de nosotros que nos ponemos deprimidos. Entonces cuando él realizaba sus frecuencias, regresaba y su planta no estaba tan mal. Entonces empezaba a meter la primera teoría biomolecular genética en la agricultura. Y la homeopatía me encantó porque vengo de profesión, vengo de una familia de 1907, fue el primer homeópata de mi familia. Entonces vengo muy inyectada como en la parte natural, la conservación, la curación, algo bien diferente a otro tipo de tratamientos. Antes nos daba miedo decir, te curo, solamente te trato. Trato ya en México gracias a una tesis que se desarrolló el año pasado, que la frecuencia de la homeopatía es muy similar y de hecho da el reconocimiento científico a las frecuencias. Si yo tengo ahorita en este momento un dolor de garganta y me tomo una planta como es la ruda, que también tiene dolor de garganta, esa frecuencia de la ruda, que es sanativa, se asemeja a mi frecuencia de la garganta y me tomo la ruda y me alivio. Por lo tanto, tengan cuidado. Si ustedes se toman una planta que va hacia alguna situación, se lo van a provocar porque ustedes están generando esa frecuencia en su cuerpo. Antes de conocer Healing, yo provocaba las frecuencias y teníamos que ir a los institutos a formarnos y llevar a los pacientes para generar la frecuencia y que el paciente se conectara y se generara la frecuencia. Esta innovación me encantó hace un año porque dije, ay, gracias, ya no tendré que formarme y mucho menos esperarme a los resultados, porque los resultados los teníamos ya directamente. Como yo les decía, el doctor Vladimir no tiene mucho, en 1990 crea este método y lo que hace es que trabaja el sistema neuronal en 7 vertientes, tomando en cuenta las áreas de Brodmann y las alteraciones como consecuencia de la pérdida de la memoria. La tesis del doctorado que presenté hace apenas unas semanas habla de la pérdida de la memoria en diferentes células, porque cualquier enfermedad inicia porque la célula empieza a perder esa memoria. ¿Y cómo la voy a activar? Por medio de frecuencias. Estas memorias se llaman sensitiva, a corto y largo plazo, de trabajo, semántica, episódica e impulso. Y nos fuimos al área de agronomía. Estuve en un conjunto de personas con conocimientos agronómicos y nos dimos cuenta que las plantas también sufrían de demencia senil. Y por lo tanto esa memoria nos estaba provocando que las plantas o crecieran enanas o no crecieran, o los frutos. ¿Tiene mucho que ver la nutrición? Claro. Así como van a ver unos programas que dicen nutrición y empieza a haber una vibración con nutrición, la parte de las plantas también produce. El método homeosis citoregulador no solamente habla de la materia, también habla de la sinergia de la molécula con la sinergia de las frecuencias. Y está ya reconocido, gracias al universo, aunque el universo dice que no me conoce, por la ONU y por la OMS. Por lo tanto, tanto fauna como flora tienen sistemas de nervioso central. Nosotros son el cerebro y el cerebelo, y las plantas son las raíces. Y este es un punto súper importante para curar las enfermedades agudas y crónicas.
degenerativas en el ser vivo animal, incluyéndonos a nosotros, y en las plantas igual sus enfermedades agudas y crónicas. Así como nosotros nos enfermamos, ellas se enferman, a ellas les llamamos plagas, nosotros les llamamos infección. Son bacterias, virus y hongos. Y ellas también tienen bacterias, virus y hongos. Y tomé la base de una tesis muy importante, que es la comunicación entre hongos y hongos, que son por medio de electrofrecuencias. Y esto fue un caso de éxito. En octubre me llegó un paciente con gangrena en el pie, y gracias a las frecuencias con healing, junto con su metodología, porque yo utilizo mucho el programa Psique Homeopático, que fue con el que yo empecé dentro de mi tesis. Ahorita ya estoy haciendo varios protocolos con los demás y ya tengo reconocidos varios protocolos dentro de los programas de healing. Así llegó el paciente a mediados de octubre. No, lo correcto es que no ya. Lo que hicimos en la clínica fue una debridación de tejido gangrenoso. ¿Por qué tenía eso? El paciente es un paciente que convulsiona, se dejó de tomar su medicamento hace 4 años, se estaba bañando, se cayó, nadie se dio cuenta y después de no saben cuánto tiempo se le va. Entonces, cuando llega con nosotros, primero le hago una modificación en su dosis y digo, ahora sí, de ahora en adelante no debes de dejarte de tomar tu medicamento de convulsiones y vamos a empezar con el medicamento para antibiótico. Pero se pide la responsiva médica, se le da su formulación junto con la frecuencia. Vibré la frecuencia de Psique Homeopático, me salió todo el rubro de homeopático. Le di la parte de su medicamento y estuvimos vibrando la frecuencia todo 1 hora, diario, hasta apenas el día de hoy, que fue al consultorio. Estaba yo así, haciéndolo. Wow. Ahorita ya está así. Lo que sí puedo yo notar es que tengo la evidencia de otras heridas que hemos trabajado por años enteros, en donde la homeopatía simplemente tiene una evolución con un tiempo récord. Pero las frecuencias aceleraron el proceso. Ahora tenemos un paciente de 12 años con una herida en pie, igual con un proceso de gangrena. No es diabético, no es hipertenso, sino tiene contaminación de metales y es una enfermedad laboral. Entonces voy a trabajar la parte de drenado y voy a trabajar las líneas. ¿Se te hace una hora? En la agricultura actualmente tenemos ya casos en Culiacán de cultivos enfermos por plagas, tanto plagas malas, aquellas que degradan al cultivo, como aquellas que son plagas, que son parásitas. Después me va a apoyar Santiago de poner un video que hicimos nosotros, en donde la plaga saprofita, que es la parásita, es una plaga llamada soldador, y la plaga mala es la cogollera. Y después de haberla vibrado junto con su escala de Psique Homeopático en el terreno, logramos hacer una muy buena recuperación del terreno. Doblamos la producción. El dueño del terreno nos decía, con que recuperes 2 toneladas más, ya con eso lo hago para recuperar lo que invertí. Y doblamos casi más del 200% la producción del maíz. Y dentro de la investigación tengo un protocolo de más de 12 años con cáncer en la parte de frecuencias y homeopatía, y hace 2 semanas ya me entregaron mi reconocimiento, que estamos encontrando paralelo lo que se ha llevado de tratamiento de cáncer en diferentes etapas. Entonces ahorita estaba tratando de subir el que nos pasó ayer, 18 de noviembre, una paciente de hace 6 meses que le diagnosticaron cáncer, se les dio las frecuencias y la parte homeopática. El oncólogo, eso lo ve el oncólogo, yo le voy dando el tratamiento, el oncólogo me dijo, ya no lo operamos, y estaba yo sacando la mastografía antes y después,
de cómo tenemos, y así tenemos antecedentes con cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de pulmón y cáncer de matriz. Entonces ahorita vamos a subir otra vez el protocolo a COFEPRIS para que nos autoricen cáncer de hueso. ¿Y COFEPRIS sí está autorizando este tipo de Sí, ya tengo mi registro. En septiembre del año pasado tuvimos la fortuna de poder aprobar 1.500 dosieres de medicamentos homeopáticos con la trazabilidad. O sea, tuvimos que decirle, aquí lo sembramos, aquí lo cosechamos, aquí lo tratamos, aquí está la sustancia activa y aquí hacemos las diluciones. Y nos dieron nuestro registro. Pero lo aceptan esto como tratamiento coadyuvante al normal. Sí. Sustituyendo. No, coadyuvante. Todavía me faltan 2 que 3 peleas bioquímicas para poder sustituir las Evidencia clínica también. evidencia clínica, pero además poder desarrollar la parte de farmacocinética y farmacodinámica. Entonces me ponen con farmacólogos muy especializados y yo les tengo que decir exactamente en dónde está la célula, cómo lo actúa, dónde se absorbe, dónde no se absorbe, dónde se desecha y cuáles son las secuelas y las consecuencias. Las reacciones secundarias, y nos acaban de autorizar el PLNHA para la medicina homeopática y viene cada medicamento homeopático junto con sus formulaciones y cómo es de entradas y salidas. Y algo bien importante, hablo de las frecuencias, cómo va y cómo se suscita cada frecuencia por cada planta mineral y animal que se considera dentro de la materia médica benéfica en la salud de los seres vivos. Mi investigación siempre va encaminada y dice seres vivos, porque los entes, o sea, no manejo humanos por separado, animales por separado y plantas por separado, sino seres vivos. Tenemos una anatomía no igual, pero sí muy semejante, entonces hago analogías y paralelo hago 3 investigaciones con 3 diferentes especialistas. Aquí les pongo dónde actúa las frecuencias. No estamos actuando en nada no sólido ni en nada inmerso, estamos actuando en la célula. Por eso es muy importante que los protocolos que ustedes manejen sean directos a lo que ustedes van a trabajar, y la especificación que ustedes manejen cuando abran healing, en donde dice tratamiento, sea muy dirigido. Si voy a trabajar la diabetes de mi mamá, entonces es diabetes de la señora tal, de edad tal, nacida tal, porque está controlado o descontrolado. Y el objetivo que quieren hacer, porque son señales que ustedes están mandando en frecuencias y no se lo están mandando a la psique solamente, se lo están mandando a la célula. Y la célula es así de cuadrada. Ella recibe una información, la procesa, la sintetiza y la desecha. Y algo que ahorita estamos desarrollando con Kiri es llegar hasta la parte de cáncer óseo. Estamos hablando de vasos sanguíneos y nervios a nivel óseo. Por lo tanto, al principio sí tenía un poquito de temor cuando estábamos dando las primeras conferencias, porque teníamos enfrente muchos expertos médicos, muchos especialistas, que siempre me han cuestionado la farmacocinética, pero no solamente de las frecuencias, la farmacocinética de todo lo que estamos desarrollando. Y actualmente se ha comprobado que no es nada de ficción, es una ciencia. Y una ciencia necesita fundamentos. Y los fundamentos se han ido desarrollando en muchos países, y solamente México lo que hizo fue recolectar lo de Rusia, lo de Alemania, lo de Estados Unidos, y les voy a platicar algo muy padre de Estados Unidos, y lo conjuntó en una sola metodología, y actualmente es México. Harvard en el 2021 desarrolla una metodología de curación por medio de frecuencias y homeopatía al mismo tiempo. Entonces tomo ese proceso de investigación de Harvard, que fueron 2 estudios muy importantes con 2 medicamentos muy importantes que se llaman Digitalis y Belladona, y comprobaron que estas vibraban a una frecuencia que daban infartos cardíacos, y a los pacientes que se los daban y vibraban en esa misma frecuencia, así tenían una tendencia menor y el pronóstico era favorable, así la recuperación y la regeneración.
En las frecuencias sí podemos tener una regeneración. Muchas gracias. Siente healing.